El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a ti por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Señor, por haber dispuesto la salvación para nuestras vidas. Doy gracias, Señor, porque tú amas a toda la humanidad. En esta hora yo te ruego que todos aquellos que se acercan, Señor, a escuchar tu palabra, puedan recibir este mensaje y tu Santo Espíritu transformar sus vidas. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 43 al 47 nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Conocemos muchos sentimientos y hemos sido partícipes de grandes experiencias suscitadas por medio de algún sentimiento. Pero ¿tenemos claro cuál es el sentimiento básico? ¿Sabe que la felicidad se obtiene al apreciarse a sí mismo? Y este es el mayor don que usted puede dar a su hijo. Es hora de hacer un inventario del clima emocional que reina en su hogar. Hay mucha gente que se detesta a sí misma, porque los padres no han comprendido la forma adecuada de estructurar el ambiente de sus hijos para que se desarrolle el respeto de sí mismo. La duda de su propia capacidad y sentimientos de influencia positivos o negativos ponen trabas a una persona por el resto de sus días. La mayoría de las personas tienen sentimientos de inferioridad que se hacen evidentes en la adolescencia, porque no tienen claridad en lo concerniente a su identidad, apariencia y realizaciones. Muchos adultos padecen de sentimientos de inferioridad, al igual que los ancianos, y más ahora que se adora la juventud y la belleza. La falta de respeto crea aún un deterioro mayor que el de una enfermedad física, porque inhabilita muchas vidas. La futura felicidad de su hijo depende de la fotografía o imagen mental que tenga de él mismo, ya que al sentirse bien o mal, determinará su éxito o fracaso en todo lo que emprenda en su vida. Esta forma de percibirse influirá en la elección de sus amigos, en la percepción de las normas morales y los asuntos espirituales. Usted notará que cada palabra, acción o método que usted aplica actualmente a la enseñanza de sus hijos edifica o destruye la imagen de cada uno. La palabra del Señor nos dice en Filipenses: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor
Gerson Rodríguez. Los tonos en el arte juegan un papel muy importante. En el arte de la pintura, cuando de colores se trata, un color fuerte combinado con un degradé, es decir, con un bifuminado del mismo u otro, le da una sensación de descanso a la vista del observador, hermosea el ambiente y hace expresar con júbilo a las personas entendidas en la materia lo que representa esa combinación al decir ¡qué contraste! Precisamente el mensaje que deseo compartirles hoy está inmerso, encerrado en esas dos palabras, ¡qué contraste! Por dos textos de la Escritura podemos desarrollar dos aspectos que son un contraste entre sí y está detallado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con personas diferentes en épocas diferentes, pero frente a la persona de Dios. ¿Qué contraste? Número 1, los que oyen su voz, pero no la obedecen, porque la voz que les es familiar, la desechan. Nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, de los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay personas que oyen la voz de Dios, pero no la obedecen, y justamente eso fue lo que le sucedió a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, como fueron Adán y Eva. Dios había dado mandamientos específicos en cuanto a la manera de comportarse en el huerto al cual Él le puso el Edén. Y les dio mandamiento de labrar y de guardarlo. Pero también les dijo que de todo árbol del huerto podrían comer, mas había un mandamiento donde tenían que controlar su vida conforme a la relación que tenían con el Señor, al decirles: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y esas personas que oyen su voz pero no la obedecen, es porque la voz que les es familiar la desechan. ¿Cuántas personas, aún aquellos que conocen de la palabra de Dios, escuchan las voces familiares, es decir, las personas que tienen confianza para poder aconsejar, y más aún conforme a la palabra del Señor, la escuchan, pero no la obedecen? Y esto sucedió justamente con estos dos personajes, de los cuales hoy nosotros tenemos la herencia del pecado, de los cuales nosotros hoy tenemos quizá las mismas manifestaciones, porque oímos su voz, pero no la obedecemos, y aunque la voz de Dios nos es familiar, muchas veces la desechamos. La voz que Adán conocía cuando fue creado era la voz de Dios, y esto nos enseña que había una comunión íntima entre el Dios creador y el hombre formado por él, el hombre creado por Dios. Adán sabía muy bien que Dios lo que quería para él era su felicidad eterna. Sabía muy bien lo que dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios le había dado a conocer su pacto eterno, pero que estaba a su libre albedrío si podía quebrantarlo o, en su defecto, mantenerlo. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él? Pues bien, la respuesta está en que la soledad no es buena, porque es una bomba de tiempo, y porque, acompañado, quizá pudiera encontrar en el complemento soluciones y no problemas. Pero Eva, siendo la ayuda idónea y complemento de su marido, no fue en esta oportunidad la solución que esperaba él. Precisamente Eva escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció, porque si la hubiese escuchado, entendería que la voz familiar del Dios con el cual tenía una perfecta relación en el huerto del Edén no tenía por qué haberla desechado. Generalmente son las personas que conocen la palabra de Dios las que la desechan porque quieren conocer otras voces, quieren conocer nuevas voces, y Eva estaba escuchando una nueva voz,
una voz extraña que la estaba conduciendo, que la estaba enredando, que la estaba dirigiendo a un camino que el Señor no quería que tomara. Pero los que oyen su voz pero no la obedecen, también es porque la voz que es desconocida es bien recibida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dos voces totalmente diferentes había escuchado Eva, pero la una era una voz con la cual nunca había tenido una comunicación. Dios dio a Adán la responsabilidad del huerto y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes que prevenirlo físicamente de comer, Dios le dio a Adán una opción, aun cuando él pudiera escoger equivocadamente. Estas elecciones erróneas nos pueden causar dolor, mucho dolor, pero nos pueden enseñar a aprender y a crecer y a hacer mejores elecciones en el futuro. Vivir con la consecuencia de nuestras decisiones nos enseña a pensar, a elegir con más cuidado. Ella sufrió, él sufrió. Satanás lo que quería era desviar la mirada de Adán y Eva para hacer nula la voz de Dios y quizá hacerle entender con su propuesta que hoy conocemos como a palabras necias, oídos sordos, y yo agregaría, y la vista alegre. Muchas veces nosotros escuchamos las cosas que Dios manda a desechar como si fueran propias para nuestra vida, pero ese adagio del mundo a palabras necias, oídos sordos, sí que le hubiera quedado bien a nuestros primeros padres y nos tiene que quedar claro a nosotros, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. En Génesis capítulo 3, versículo 6, podemos encontrar situaciones propuestas de Satanás para el primer hombre y así hacerle desviar de su mirada de Dios. Nos dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos enseña tres propuestas por esta palabra en el primer hombre, cómo el enemigo trata de hacer variar, desviar su mirada de Dios. Número 1, hacerles ver y creer que lo malo es bueno para comer. Hacerles ver y creer que lo agradable siempre entra por los ojos. Hacerles creer que la sabiduría del mundo es más sabia que la sabiduría de Dios. Y todo esto se aplica a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Dios lo puso con fines específicos y el hombre no pudo entender lo que Dios le habló de manera clara. La palabra de Dios dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios tiene todas las cosas preparadas para que nosotros nunca caigamos en desgracia. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, para que nadie venga a proponernos cosas con apariencia de bondad. Ahora, ¿por qué Dios colocó un árbol en el huerto para después prohibir a Adán comer de él? Dios quería que Adán lo obedeciera, pero él le dio la libertad de la elección. Sin una alternativa, amigo mío, Adán habría sido como un prisionero y su obediencia habría sido hueca, porque Dios no ha hecho títeres, sino hombres a su imagen y semejanza, con capacidad de elegir, es decir, con un libre albedrío para elegir, ahora que conocemos el pecado, lo que es el camino recto y también el camino equivocado. Los dos árboles presentaban un ejercicio de decisión con recompensas si se elegía obedecer, o tristes consecuencias si se decidía desobedecer. Cuando usted se enfrente a una alternativa, elija siempre
escúcheme bien, elija siempre obedecer a Dios, porque el que obedece a Dios siempre le irá bien. A la voz que le debían tener confianza por el pecado fue la voz que les produjo miedo. La Biblia nos dice en el versículo 10, y él respondió, me refiero a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A la persona que le brindó confianza, a ese Padre Celestial con el cual tuvieron comunión íntima en el huerto del Edén, a la persona que se paseaba de manera libre y a la cual podían tenerle toda la confianza, fue a la voz que le tuvieron temor, a la presencia de la cual huyeron, porque eso es lo que hace el enemigo, hacerte pensar que Dios es un Dios de temor, de pánico, pero la Biblia es todo lo contrario a lo que el hombre piensa, es todo el bien de Dios obrando para tu salvación. ¡Qué contraste! Si el primer aspecto que tratamos es los que oyen su voz pero no la obedecen, el aspecto número 2 que contrasta con esta palabra es que hay personas que ven la palabra pero no la distinguen porque su visión es corta. Nos dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8 versículo 43 de la manera siguiente: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ven la palabra pero no la distinguen, porque su visión es corta, pues se quedaron en la ley de Moisés. Por eso el Señor les mandó a decir, escudriñad las Escrituras, porque verdaderamente a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Muchas personas que conocen la Escritura como la conocían los judíos son ciegos cuando tenemos al frente las promesas de Dios y no las pueden ver como una realidad para sus vidas. Y el que piensa así no solo está ciego, sino que está perdido de la mayor promesa bíblica para el hombre, la salvación de las almas por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo que tenían enfrente los judíos era nada más y nada menos que el Verbo encarnado en la persona de Jesucristo, pero lo veían, pero no lo podían distinguir, pues se quedaron a la espera de un reino conforme a su visión. Se quedaron en la ley y no abrieron la perspectiva de la visión mesiánica en nuestro Señor Jesucristo. Un reino lleno de poder en armas y ostentoso era lo que ellos querían. Un reino con la gloria anterior, no un reino con la gloria futura, porque mejor es la gloria postrera que la primera. Los líderes religiosos no eran capaces de entender porque no querían escuchar. Muchos hoy no son capaces de entender porque tienen sus oídos cerrados a la palabra del Señor. Y Satanás utiliza su obstinación, su orgullo y sus prejuicios para impedirles que crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero son aquellas personas que ven la palabra, es decir, a Cristo encarnado, pero no la distinguen porque su corazón no puede creerla. El versículo 44 y 45 del Evangelio según Juan, capítulo 8 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y eso pasa con muchas personas que ven los milagros, los prodigios y las maravillas y saben que ha sido la obra de Dios, pero no pueden creerla porque su corazón está lejos del Señor. Satanás es el que hace un vedado a nuestros ojos y es el que hace que nuestro corazón no pueda ver a Dios. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías dicho por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 13 de los versículos 14 al 15. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. La nueva generación en el tiempo de Jesús tienen un contraste con aquella generación en los tiempos de la ausencia del Señor Jesucristo, cuando el Señor les habló de manera directa, aunque no lo viesen,
Pero en este Nuevo Testamento, Cristo mismo como palabra encarnada, como persona real, quien estaba ante los ojos de ellos, tampoco pudieron ver la gloria del Señor, no quisieron entenderla. Satanás les hizo desviar como a Adán y Eva en el principio hacia tres frentes equivocados, hacia los deseos de la carne, hacia los deseos de los ojos y hacia la vanagloria de la vida. La Escritura dice, porque nada de lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que obedece la palabra del Señor, permanece para siempre. Satanás, amigo mío, se disfraza como ángel de luz y pretende a través de las personas ser nuestro amigo, nuestro consejero y hacernos caer para convertirnos en sus víctimas y aliados de sus fechorías. Nos quiere inducir a ser como él, liviano en nuestra relación con Dios hasta que la perdamos, y lo hace con las modas, lo hace con nuestras palabras, lo hace con nuestras malas acciones y lo hace con nuestras decisiones. Dios está interesado en que las actitudes y las acciones que tuvieron los líderes judíos y que claramente los identificó como seguidores de Satanás no sean nuestras actitudes como hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Es posible que no hayan tenido conciencia de esto, pero su desprecio por la verdad, sus mentiras y sus intenciones homicidas indicaban cuánto control tenía el diablo sobre ellos. Eran sus herramientas para llevar a cabo sus planes. Hablaban el mismo idioma de mentiras. Satanás sigue usando a las personas para obstruir la obra de Dios. Al tener a Jesús enfrente, no pudieron entender lo que él mismo les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En varios lugares, nuestro Señor Jesucristo desafió con toda intención a sus oyentes a ponerlo a prueba. Aceptaba gustoso a los que deseaban cuestionar sus declaraciones y también su carácter, siempre y cuando tuviesen disposición de obrar en base a lo que descubrían. El desafío de Jesús sacaba a la luz las dos razones más frecuentes que las personas pasan por alto cuando se encuentran con Él. 1. Nunca aceptan su desafío de ponerlo a prueba. 2. Lo ponen a prueba pero no están dispuestos a creer lo que descubren. La pregunta, amigo mío, ¿ha cometido usted alguno de estos errores? Creo que todos nosotros podemos caer en la trampa de Satanás, que fue la trampa a nuestros primeros padres, y en la trampa de los judíos, que fue la trampa de Satanás a los hombres que decían tener la verdad según la ley, pero que se encontraron con el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, y estaban tan ciegos por sus obsesiones, por su orgullo, por su corazón cerrado, que no veían la gloria de Dios en medio de ellos. En conclusión, el apóstol Pablo dijo: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El Señor está aquí para quitar la venda de nuestros ojos y para poner volumen a nuestros oídos y escuchar su voz. Si es así, yo quiero invitarte a que hagas una oración de fe y le digas al Señor: yo te doy gracias en esta hora por esta palabra, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Quiero que me laves con tu sangre preciosa y que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, quiero que todo lo que suceda en mi vida hoy sea verificado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.